Aquí, las sombras tienen voz, y no cuentan cuentos de hadas. Si el escalofrío de lo real te atrae, si la paranoia es tu compañera de noche, y si sientes que algo siempre está observando, suscríbete, activa la campana. Porque una vez que entras en este abismo, no hay vuelta atrás. Las historias llegan y no preguntan si estás listo. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, y que la noche te sea larga. Nunca respondas cuando cuente testimonio encontrado en un hospital público del interior. Nunca quise que alguien escuchara esto. No porque sea un secreto, sino porque escuchar ya es participar. Si estás oyendo mi voz, quiero que hagas algo antes de seguir. Mira a tu alrededor. No para ver nada, sino para confirmar que todo sigue en su lugar. Eso es como empieza el hospital, que no figura en los mapas. El Hospital San Rafael queda a 20 minutos del pueblo. Camino de tierra. Un solo colectivo por día. Llegué un lunes, o eso decía el calendario de mi celular. En ese lugar, el tiempo se siente mal doblado. El edificio era bajo, viejo, pintura amarilla, descascarada, ventanas largas, todas oscuras. Lo raro no fue el abandono, fue que no parecía vacío. Había huellas recientes en el barro, puertas abiertas, luces encendidas en pasillos donde no había nadie. La recepcionista no levantó la vista cuando dije mi nombre. Archivo, murmuró. Segundo piso. ¿Hay ascensor? No funciona desde hace años. Subí por la escalera. En el descanso del primer piso, escuché algo que no encajaba. Un murmullo. No palabras. No pasos. Una cuenta muy baja. Uno. Me detuve. El sonido venía del pasillo de internación. Esperé. Nada más. Seguí subiendo, convenciéndome de que había sido el eco de mi propia respiración. Ese fue mi primer error. Los archivos que se repiten. El archivo era una sala larga, con estanterías metálicas y olor a papel húmedo. Mi trabajo era simple: digitalizar historias clínicas viejas. Los primeros expedientes eran normales. Fechas, nombres, diagnósticos comunes. Hasta que noté algo. Había comentarios escritos a mano en los márgenes, siempre con tinta distinta. Siempre la misma frase. El paciente escucha la cuenta. Aparecía en años diferentes, con médicos diferentes, con pacientes que no compartían edad ni diagnóstico. A las 5:43 de la tarde, escuché claramente. Uno. Esta vez no dudé. No era mi cabeza. Me levanté de golpe. ¿Hola? El sonido cesó. Miré el reloj de pared. Las 5:43 de la tarde. No volvió a moverse. La primera advertencia. El director del hospital, el doctor Baranikia, me encontró en el pasillo. No se quede después de las 6, dijo sin saludar. ¿Por qué? Porque el edificio se vuelve confuso. Quise preguntar más. Él ya se estaba yendo. Antes de doblar la esquina, agregó: y si escuchan números, no responda. Sentí frío en la espalda. ¿Números? ¿Números? Sí. Me miró por primera vez a los ojos, sobre todo si llegan al 3. Objetos fuera de lugar. Esa tarde, algo empezó a cambiar. Dejé mi grabadora sobre el escritorio. Cuando volví del baño, estaba debajo de la silla. Pensé que había sido yo, hasta que pasó otra vez y otra. El pasillo parecía más largo al volver. Las luces tardaban en encender. A las 5:59 de la tarde, escuché pasos arriba mío.
No debería haber nadie. Entonces, muy cerca de mi oído. 1. No me moví. 2. Sentí la urgencia física de responder. Como un reflejo, apreté los dientes. El reloj marcó las 6. Todo quedó en silencio. La cama. 17. Al día siguiente, pregunté por la sala de internación antigua. Nadie quiso acompañarme. La sala estaba cerrada, con una cadena oxidada. Forcé la puerta. Había camas alineadas, polvo, sábanas viejas. Una cama tenía el colchón hundido, como si alguien la usara todavía. Número pintado en la pared. 17. En la almohada, alguien había escrito con virome. No respondas. Detrás de mí, una voz infantil susurró. 1. Me giré. No había nadie. Pero la puerta se cerró sola. Cierre. Esa noche, en la pensión del pueblo, me desperté sobresaltado. No por un ruido, por un pensamiento que no sentí como mío. Una voz interna, paciente, insistente, que contaba despacio. Y esta vez llegó al 2, cuando el pueblo empieza a fallar. El pueblo que evita mirarte. A la mañana siguiente, el pueblo estaba despierto, pero no del todo. Las personas caminaban despacio, demasiado despacio, como si midieran cada paso. Entré al almacén para comprar agua. La mujer detrás del mostrador me miró fijo durante unos segundos antes de hablar. ¿Usted es el del hospital? No era una pregunta. Sí, respondí. Ella asintió, nerviosa. Me dio la botella, sin cobrarme. No se quede hasta tarde, dijo, y no complete frases que no empezó. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir con? Ella negó, con la cabeza, interrumpiéndome. No diga el final. Salí sin insistir. Mientras caminaba, noté algo inquietante. Nadie contaba cosas en voz alta. Una madre ayudaba a su hijo a subir los escalones de la plaza. 1, decía, y se detenía. El chico esperaba. Nunca seguía. La casa del maestro. Pregunté por el único maestro del pueblo. Vivía solo, en una casa vieja cerca del río. Me recibió con la puerta ya abierta. Sabía que iba a venir. Dijo, siempre vienen cuando empiezan a escuchar. La casa estaba llena de relojes, de pared andé, mesa andé, pulsera. Todos marcaban horas distintas. ¿Por qué tantos relojes? Pregunté. Porque el problema no es el tiempo, respondió. Es el momento exacto en que algo debería terminar. Me mostró un cuaderno. Había listas incompletas. Días de la semana sin domingo, meses sin diciembre. Cuentas que se detenían antes del final. Al principio era solo en el hospital, dijo. Después se extendió al pueblo. ¿Qué cosa? Me miró en silencio. La espera. La segunda voz. Esa noche escuché la cuenta de nuevo. Pero no estaba solo. Venía de la habitación contigua en la pensión. Golpeé la pared. ¿Está bien? Silencio. Luego, una voz masculina, temblorosa. ¿Escuchas vos también? Sí. ¿En qué número estás? No respondí. Escuché su respiración agitada. Yo estoy en... Dudó en el 2. La línea quedó suspendida. Pasaron segundos eternos. No sigas, le dije. Pase lo que pase, no sigas. Algo golpeó fuerte su puerta. Un golpe seco. Después, nada. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. La cama hecha, la ventana cerrada, como si nadie hubiera dormido ahí. El archivo oculto. Volví al hospital, decidido a encontrar respuestas. Detrás del archivo principal
descubrí una puerta que no figuraba en los planos. Adentro, expedientes más antiguos, todos con el mismo título. Casos de finalización. Leí uno al azar. Paciente, escucha la cuenta completa. A partir de ese momento, el entorno se ajusta. Otro. El fenómeno no elimina. Reemplaza. Sentí un escalofrío. ¿Reemplaza qué? Murmuré. Desde el fondo del pasillo, alguien respondió. Al que termina, por otro que empieza. Era el doctor Barrenechea. El pueblo existe porque alguien siempre se queda esperando, dijo. ¿Esperando qué? Que alguien complete. La primera vez que escuché el 3, ocurrió esa misma tarde. Estaba solo en la sala de internación. La cama 17 crujió. Sentí la presencia antes de escuchar la voz. 1. No me moví. 2. Las luces parpadearon. La presión en el pecho era insoportable. Y entonces, muy claro, muy cerca. 3. No lo dijo una voz, lo dijo el edificio entero. Las paredes vibraron. Los relojes se detuvieron. Y yo entendí algo con absoluta certeza. El que llega al 3 no desaparece, se queda. Para que otros no tengan que hacerlo. Cierre de la. Esa noche, el pueblo volvió a contar. Pero faltaba alguien, y todos me miraban como si supieran que el siguiente turno era mío. La cuenta sigue. Cuando ya no sabes quién empezó. El nombre que ya no usan. Al tercer día, nadie me llamó por mi nombre. No fue algo inmediato. Fue sutil. Doctor, decían. Y se detenía. Usted. Empezaban. Incómodos, como si la última sílaba no existiera. Me miraban esperando que yo la completara. No. Lo hice. En la ficha del hospital, mi apellido estaba borroso. No tachado. Desgastado. Como una palabra repetida. Demasiadas veces. El cuarto sin número. Descubrí una habitación nueva. No figuraba ayer. La puerta era igual a las demás. Salvo por un detalle. No tenía número. Adentro. Una sola cama. Una silla. Una grabadora vieja. La cinta ya estaba girando. Mi voz salió del parlante. Si estás escuchando esto, es porque ya empezó contigo. Me quedé helado. No intentes recordar cuándo comenzó, decía mi voz. Eso es lo primero que se pierde. La grabación se cortó justo antes de que yo dijera algo más. Sentí una presión detrás de los ojos. Había hablado, pero no recordaba haberlo hecho. Los que fallaron. El maestro me buscó esa noche. Estaba pálido, agitado. Alguien intentó romper la cuenta, dijo. ¿Cómo? Completó rápido sin esperar. Me llevó a la vieja escuela rural. Adentro, los pupitres estaban alineados, mirando hacia la pared. En el piso, marcas de uñas. Creyó que si decía todos los números de golpe, terminaría. Susurró el maestro. Y terminó, pero no como esperaba. En la pizarra, escrito con tiza. 1, 2, 3. Y debajo, ahora, empieza otra vez. La función del hospital. Barrenechea finalmente habló. El hospital no cura, dijo Regula. Me explicó todo, con una calma insoportable. Cuando alguien completa la cuenta, el lugar necesita otro para sostenerla. ¿Sostener qué? La espera en el intervalo, el silencio entre números. Entendí entonces por qué los pacientes nunca mejoraban, ni empeoraban. Estaban suspendidos. Vos escuchaste. El 3. Continuó. Eso significa que el pueblo te eligió. No. Dije, yo no respondí. Barrenechea sonrió. Responder no siempre es hablar. Cuando la realidad se dé, E-S-O-R-D,
ENA. Empezaron los errores. El sol salía 2 veces. Las campanas sonaban sin iglesia. Las personas repetían conversaciones que ya habíamos tenido. Una mujer me dijo, no complete. 10 minutos después, volvió a decirlo. Exactamente igual. El pueblo estaba atrapado en un bucle, esperándome. Y yo sentía algo peor que miedo. Responsabilidad. El último que se quedó. Encontré al anterior. Vivía bajo el hospital. No muerto, no vivo. Sentado frente a una pared blanca. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Pregunté. Pensó largo, grato. Todavía no termino de contar. Respondió. Tenía los labios partidos. ¿Qué pasa si me voy? Le pregunté. Me miró por primera vez. El pueblo aprende a contar solo. Y eso es peor. La tentación. Esa noche, la voz volvió, más clara que nunca. 1. El aire vibró. 2. Sentí alivio. Un alivio horrible. La promesa de que todo se acomodaría si yo decía una sola palabra. Abrí la boca y entonces escuché otra cosa. Pasos. Detrás mío. Alguien susurró. No sos el primero, solo sos el siguiente. Cierre de la... No sé cuánto tiempo más puedo resistir. El pueblo ya empezó a contar sin mí. Eso significa que... respondo. Algo aprende a hacerlo solo. Si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad ya te ha susurrado. Para que estas historias sigan encontrando su camino y revelando sus secretos, suscríbete y deja tu pulgar arriba. Y ahora dime, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escuchar este relato que te eriza la piel? Tu ubicación nos dirá donde la sombra se extiende, el pueblo aprende. No respondí. Esa fue mi decisión. Durante horas, días, no lo sé. El tiempo empezó a comportarse como el resto del pueblo mal. Pero algo cambió. La cuenta siguió igual. Sigo. No hay vuelta atrás ahora. Cuando el silencio ya no alcanza. 1, 2, sin mí. Las voces ya no buscaban respuesta. Ensayaban como un niño que aprende a hablar solo, repitiendo sonidos frente al espejo. La plaza se llenó de gente parada, inmóvil, mirando al suelo. Los labios se movían sin sonido. Contaban para adentro. Eso fue peor. Las casas vacías. Empezaron a faltar personas. No desaparecían de golpe. Primero dejaban de cerrar puertas, después de cocinar, luego de volver. Entré a una casa, al azar. La mesa estaba puesta para 4. La comida fría. Los platos intactos. En la pared, escrito con lápiz infantil. Si no responde nadie, responde todo. Senchi náuseas. La grabadora. Otra vez. Volví al cuarto sin número. La grabadora estaba encendida, pero la voz ya no era exactamente la mía. Estás aguantando más de lo que yo aguanté. Decía, eso no te hace más fuerte, solo más útil. Me senté. Si escuchas esto, el pueblo ya empezó a practicar. Continuó la voz. Cuando aprenda, no va a necesitar un solo final. La cinta avanzó con un chasquido seco. Va a contar todo al mismo tiempo. Cuando todo cuenta, lo entendí. Esa noche, el viento marcaba el ritmo. Los pasos, las gotas de agua, los latidos. Todo seguía una secuencia. 1, 2, 1, 2. El mundo estaba sincronizándose. Vi a un hombre en la calle. Caminaba 2 pasos. Se detenía. Respiraba una vez. Seguía. No me miró.
No hacía falta. El error. El error. El maestro vino corriendo. Ya empezó, dijo. El pueblo llegó al 3. Las luces se apagaron. No todas. Solo las que no hacían falta. Las casas sin gente colapsaron hacia adentro, como si nunca hubieran sido construidas. ¿Qué hicimos?, pregunté. El maestro lloraba. Esperamos demasiado. Capítulo 23. El verdadero final. Barrenechea me buscó por última vez. Todavía podés detenerlo, dijo. ¿Cómo? Haciendo lo que siempre hicimos. ¿Responder? Negó. Quedándote. Me llevó al subsuelo. El hombre seguía ahí. El anterior, pero ya no estaba solo. Había otros. Sentados, quietos, contando sin voz. No sostienen la cuenta, dijo Barrenechea. Sostienen el silencio entre números. Me empujó suavemente hacia una silla vacía. Si no te sentás vos, se sienta el pueblo entero. Lo que pasa si no hay nadie. Vi el futuro, no como visión, como consecuencia. Un lugar donde todo cuenta, donde no existe el azar, donde cada respiración empuja el mundo hacia un final inmediato, sin espera, sin intervalo, un final constante. Eso era el verdadero horror. Mi decisión. Me senté. No dije nada. El silencio pesó toneladas. Arriba, el pueblo se detuvo. Las voces callaron. El mundo volvió a desordenarse. Eso fue el alivio. Cierre de la... Ya no camino por el pueblo. No tengo nombre. No tengo número. Solo escucho y sostengo. Pero algo nuevo empezó hoy. Muy suave, muy lejos. Uno. Nunca respondas cuando cuente. Parte final. Lo que escucha al final. No hay silencio absoluto. Creí que el silencio sería silencio. Me equivoqué. El silencio tiene textura, peso, dirección. Desde esta silla, en el subsuelo del hospital, lo escucho todo. No como sonidos, sino como intenciones. Cada cosa que existe empuja levemente al número siguiente. El mundo quiere contar. Siempre quiso. Nosotros solo le enseñamos cómo. Los que escuchan este relato, tardé en entender por qué la grabadora seguía funcionando. No era para mí. Era para ustedes. La voz que escuchan ahora ya no es exactamente humana. No porque haya cambiado, sino porque aprendió a esperar. Cada persona que llega hasta aquí refuerza el intervalo. Cada oído atento estira el espacio entre el 2 y el 3. Por eso esta historia es larga. Por eso parece no terminar nunca. No es arte. Es contención. El error original. El primer error no fue responder. El primer error fue escuchar juntos. En el pueblo, hace décadas, alguien notó el patrón. Alguien dijo en voz alta: ¿escucharon eso? Y otro respondió: sí. Dos personas sincronizadas. Eso fue suficiente. Desde entonces, el mundo busca coros, multitudes, audiencias. No quiere individuos, quiere ritmo compartido. ¿Por qué no hay monstruos? Muchos esperan ver algo. Una cosa, un rostro, una sombra definida. Nunca la habrá, porque esto no es una presencia, es una tendencia, como la gravedad, como el tiempo, como contar. No te persigue, te organiza. El sueño que ya no tengo. Antes dormía, ahora solo bajo la guardia. Cuando lo hago veo lugares distintos. Una escuela rural, donde los chicos recitan sin saber qué. Una iglesia donde el rosario nunca llega al final. Un edificio donde el ascensor siempre se detiene entre pisos. Siempre hay alguien escuchando. Siempre hay alguien a punto de responder.
Siempre llego tarde. La verdad sobre el 3 no es un número, es un estado. Cuando se llega al 3, ya no hay pausa, no hay margen, no hay historia. Todo ocurre al mismo tiempo. Eso sería el final del miedo y también del pensamiento. Un mundo sin espera, un mundo perfecto. Por eso quiere llegar. La transferencia, mi cuerpo está fallando. Eso era inevitable. Barrenechea nunca habló de eternidad, habló de turnos. El asiento vacío siempre vuelve a aparecer y alguien, en algún lugar, siempre escucha demasiado. Por eso grabé esto, por eso seguí hablando, para que alguien más sostenga la pausa cuando yo ya no pueda. Si escuchaste hasta aquí, esto es importante. Si llegaste hasta aquí, sin adelantar, sin cortar, sin distraerte, ya estás sincronizado. No del todo, pero lo suficiente. No tenés que hacer nada ahora. Eso es lo peor. Solo recordar una regla. La única regla. Nunca respondas cuando cuente. Ni en voz alta, ni en tu cabeza, ni con los dedos, ni marcando el ritmo. Si alguna vez en la noche escuchas 1, 2, no completes nada. Deja que alguien más cargue con eso. Como yo, el último intervalo. La grabadora se va a apagar sola. Siempre lo hace. Antes de que eso pase, necesito que sepas algo. El mundo está muy cerca otra vez. Y yo ya estoy cansado. Final. Si escuchas esto y sentís la necesidad de contar, si notas que tu respiración busca un patrón, si tus pensamientos se ordenan solos, no es coincidencia. Significa que el asiento volvió a quedar vacío. Y alguien, en algún lugar, va a tener que sentarse. 1. Silencio. 2. El audio se corre. El aula que siempre se detiene antes. Encontrado en una escuela rural provincia del norte. No sé por qué estoy grabando esto. Supongo que porque ya nadie me responde. Mi nombre es Laura San. Soy maestra. Y en esta escuela, los chicos aprendieron a esperar demasiado bien. El ritmo de las mañanas. Todo empezó con algo mínimo. El timbre. Siempre sonó 2 veces. Siempre. Pero un lunes sonó una. Y luego, nada. Los chicos se quedaron quietos. No hablaron. No se miraron. Esperaron. ¿Qué hacen? Pregunté. Uno de ellos levantó la cabeza. Todavía no terminó. Los cuadernos. Empecé a revisar los cuadernos. No había dibujos raros. No había símbolos. Solo orden. Ejercicios numerados. Prolijos. Pero nunca completos. Espacio. En blanco. Siempre igual. ¿Por qué no hacen el tercero? Pregunté. Me miraron como si yo hubiera dicho una mala palabra. Porque ahí se arruina, dijo una nena. 3. El niño nuevo. Llegó un chico de otro pueblo. No entendía nada. En la fila, contó los pasos. 1, 2, 3. El aula entera se tensó. El aire se volvió espeso, como antes de una tormenta. La maestra anterior. Yo sentí náuseas. El chico se quedó en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó. Nadie respondió, pero algo se acomodó. La ausencia. Al día siguiente, el chico no vino. Su banco estaba. Su mochila estaba. Él no. Fui a dirección. Nunca hubo un alumno nuevo. Me dijeron, estás confundida. Pero yo recordaba su voz. Eso no se olvida.
La canción. Los chicos empezaron a tararear algo en el recreo. No era una canción. Era una espera cantada. 2 notas. Pausa larga. 2 notas. Nunca. La siguiente. Nunca. El aula. Sin reloj. El reloj dejó de funcionar. Mejor dicho, dejó de ser necesario. Las clases terminaban cuando el silencio se volvía incómodo. Los recreos, cuando alguien respiraba más fuerte. El tiempo ya no mandaba. El intervalo. Sí, lo que entendí tarde. Una noche, encontré un papel en mi escritorio. No tenía firma. Solo decía: mientras alguien escuche, el mundo espera. Cuando nadie sostenga la pausa, todo sigue. Sentí frío. No era una amenaza, era una instrucción. El último día. Hoy, los chicos no vinieron, solo yo. El aula está ordenada. Los bancos alineados. En el pizarrón, alguien escribió con tiza: no termines nada. Me senté y esperé. Cierre. Si este audio llega a alguien, si alguien lo escucha completo, no es casualidad. Significa que otro lugar ya no pudo sostener la pausa. Y ahora le toca a este. 1. Silencio largo. 2. El kilómetro, donde nadie adelanta. Si alguien encuentra esto, no se detenga a escuchar todo de una vez. Haga pausa. Respire mal. Rompa el ritmo. Yo no lo hice. La ruta. Conduzco esta carretera desde hace 15 años. Ruta provincial, recta, aburrida. El tipo de lugar donde uno piensa sin darse cuenta y donde el pensamiento empieza a ordenarse solo. El kilómetro 117 siempre fue raro. No peligroso. Solo lento. Los autos no se detienen ahí, se acomodan. Los camiones. Primero fueron los camioneros. Paraban siempre en el mismo punto. Bajaban. Miraban la ruta. Es mejor esperar, decían. ¿Esperar qué? Nunca lo aclaraban. Encendían un cigarro. Daban 2 pitadas. Apagaban. Siempre 2. El error del GPS. Una madrugada, el GPS se reinició. Pantalla negra. Luego, RS, ALCU, LANDO. No avanzaba. El contador de kilómetros marcaba 1169. Luego, 117. Luego, nada. No subía. No bajaba. Los autos del costado. Empecé a notar algo. Autos estacionados al costado de la ruta. En perfecto estado. Puertas cerradas. Sin gente. Como si hubieran llegado y decidido no seguir. El sonido no era un ruido. Era una regularidad. El viento contra los carteles. El motor al ralentí. Mi respiración. Todo coincidía. 1, 2, 1, 2. Apagué el motor. El silencio fue peor. El hombre del chaquetón apareció de la nada, parado en la banquina. No pedía ayuda, no hacía señas, solo contaba con los dedos. 2. Pausa. 2. ¿Está bien?, pregunté desde la ventana. Me miró como si yo hubiera roto algo. No me haga avanzar, dijo Ann. Todavía no. La fila. Había más autos detrás del mío. No tocaban bocina. No adelantaban. Esperaban. Todos con las luces encendidas. Como una vigilia. Alguien bajó y gritó: ¿qué estamos esperando? Nadie respondió, pero sentí el aire tensarse. El patrón. Lo entendí tarde. El kilómetro no era el problema. Era el intervalo entre uno
y otro. La ruta no quería terminar, quería mantenerse, como si avanzar significara algo irreversible. El mensaje, el teléfono, vibró, no tenía señal. Aún así, llegó un audio, una voz cansada, lejana. Mientras alguien espere, esto no avanza. Reconocí el tono, no la persona. Eso fue lo peor. La decisión. Podía acelerar, podía romper la fila, romper el ritmo. Sabía que podía, pero nadie lo hacía. Y entendí por qué. Si uno avanzaba, el resto tendría que seguir. Y algo, en algún lugar, completaría lo que nunca debe completarse. El asiento invisible. Apagué el motor. Salí del auto. Me senté en la banquina. La ruta pareció relajarse. Los demás hicieron lo mismo. Uno por uno. No hablamos. No hacía falta. Lo que pasa ahora. Sigo aquí. No tengo hambre. No tengo sueño. Solo sostengo. A veces alguien nuevo llega. Se impacienta. Acelera y desaparece del retrovisor. Eso es todo. No hay choque. No hay ruido. Solo ausencia. Si estás escuchando esto en movimiento, si tu cuerpo marca el ritmo, si sentís ganas de llegar, tened cuidado. No todos los caminos quieren terminar. Algunos solo existen. Mientras alguien se quede esperando. 1. Viento. 2. La grabación se corta. Archivo de vinculación. El intervalo. Patrón común confirmado. Hospital rural. Escuela aislada. Ruta provincial. Lugares distintos. Función idéntica. En todos los casos. Se repite. Conteo incompleto. Pausa prolongada. Personas que aprenden a esperar. Ausencia inmediata. Cuando el ritmo se rompe. No hay entidad visible. No hay manifestación física constante. Solo organización. Los 3 roles. En cada sitio aparecen siempre las mismas figuras, aunque con nombres distintos. El que escucha primero. Hospitalan. El narrador. Escuela a la maestra. Rutan al conductor. El que ya sabía. Barrenechea. Barrenechea. Los niños. El hombre del chaquetón. Los que sostienen. La pausa. Los sentados. El aula inmóvil. La fila de autos. El rol es más importante que la persona. El error original no fue contar. Fue sincronizarse. Cuando 2 o más personas perciben el mismo intervalo, el mundo comienza a alinearse solo. La espera deja de ser individual. Se vuelve estructural. ¿Por qué se propaga? El fenómeno no viaja. Se replica. No necesita moverse. Si alguien más aprende el patrón. Cada historia escuchada completa 2 pasos. Nunca el tercero. La función de las historias no son advertencias. No son relatos. Son contenedores temporales. Mientras alguien escucha hasta el final, sin adelantar, sin romper el ritmo, el intervalo se sostiene. Por eso duran tanto. Por eso cansan. Por eso incomodan. La duración es la barrera. Lo que pasa cuando nadie escucha. Registro incompleto. Solo hipótesis. Cuando no hay oyentes, el tiempo se compacta. Los eventos dejan de tener orden. Todo ocurre a la vez. No hay terror. No hay relato. Solo final. Estado actual. Hospital. En estado. Escuela en contención parcial. Ruta activa. Se detectan nuevos puntos, con pausas anómalas. Iglesias, edificios públicos, plataformas de reproducción continua, audiencias grandes, ritmo compartido. Si este archivo llegó a vos, no es porque lo buscaste, es porque escuchaste suficiente. Recordá,
No completes patrones. No marques ritmo. No respondas cuando cuente, mientras alguien espere. El mundo todavía no termina. 1. Archivo cerrado. 2. Hemos llegado al final de otro relato que desafía la lógica, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te dejó alguna duda? ¿Alguna imagen que no puedes borrar? Déjame tus comentarios abajo. Si compartes esta fascinación por lo oscuro y lo inexplicable, únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana. Así, serás de los primeros en escuchar cuando la próxima verdad inquietante sea revelada. Gracias por ser parte de esto, y recuerda, no estás solo en la oscuridad.